Quiero iniciar haciéndoles una pregunta y que me respondan con sinceridad. ¿Cuántos años les gustaría vivir? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo les gustaría morir? Mi abuelo, Juan de Dios, murió a los 84 años, en el año 2000, rodeado de toda su familia. Y una vez, conversando yo con mi abuela, que ya está muerta también, le preguntaba sobre su matrimonio y ella me decía: ¿sabes algo, Miguel? Los años más felices para mí fueron después de que tu abuelo se murió. Es decir, ella me daba a entender que mi abuelo fue un mal esposo, un hombre que tuvo 19 hijos en total. No sé cuántos nietos tuvo, yo soy uno de esos nietos. Y lo comparo con Juan el Bautista. Poco se habla de Juan, pero vivió menos que Jesús. Juan vivió 31 años nomás. Es decir, mi abuelo vivió más de 50 años que Juan el Bautista. Y la causa de muerte de Juan el Bautista fue decapitación. Es decir, le arrancaron la cabeza. Y con esto le quito una estructura. De pronto a ustedes no, pero sí a mucho sector del cristianismo que dice que si una persona se muere joven es porque ha sido mala, o si una persona se muere en un accidente de tránsito es porque ha sido mala. No sé si alguna vez han escuchado eso. Mira, se murió de una forma fatal, estaba en pecado. Mentira. A Juan el Bautista le arrancaron la cabeza y a Jesús lo crucificaron. Y yo comparo estos dos personajes porque no importa cuántos años vivas, joven, lo que importa es qué haces con los años que vives. Ni siquiera importa la forma como te vas a morir. Se trata más bien de por qué vas a morir. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista hizo historia con solo 31 años de vida y la mayoría de los seres humanos pasan por la tierra de una forma desapercibida? Es decir, nadie se dio cuenta que existió. Hay una palabra que creo que trae respuesta a esa pregunta y es una palabra de la cual nos hablan todo el tiempo. Ustedes, los más pequeños, la han escuchado, los niños que están atrás, los adultos, y es la respuesta, es propósito. ¿Alguien alguna vez nos ha dicho, algún pastor, algún cura, usted tiene un propósito? Vos naciste con un propósito. La cuestión es que eso es una verdad que no necesita ser escuchada. Todos tienen propósito, jóvenes. La prostituta tiene propósito. Cualquiera, la más bandida, la prostituta más de las prostitutas tiene propósito. El sicario tiene propósito. El expendedor de droga tiene propósito. Todos aquí tienen un propósito. Es decir, que cuando alguien les diga, ustedes tienen un propósito, ustedes pueden decir, ya sé. Yo ya sé que tengo un propósito. Ahora, la cuestión con Juan el Bautista es que él decidió hacer una realidad el propósito que tenía. La palabra propósito, según el diccionario, es la determinación firme de hacer algo. Un ejemplo, me voy a casar. Caminas firme con eso y te casas. Yo trabajé con un líder muy bueno. Hoy en día está trabajando con Francisco en Palmira. Es uno de los líderes más buenos que yo he visto. Yo hablo de los buenos, de los malos no los menciono. Y ese líder tiene una discapacidad en su brazo y en su pie. Camina así. No puede estirarlo. Y cuando llegó a esta iglesia me dijo, Miguel, voy de cabeza con los jóvenes. Y yo, hágale, papi. A ese hombre yo lo exprimía. Salíamos después de los cultos a evangelizar con John Jairo, con Mauricio Jiménez. Y él me decía, ¿sabes algo, Miguel? Yo vine a esta iglesia con el propósito de conseguir esposa. Me voy a casar. ¿Sí te acordás, Jairo, cuando decía eso? Y alguien lo podría ver así todo. Wilmer Trujillo se llama él. Y aquí consiguió su esposa y se casó.
Es decir, él tenía un propósito claro, la determinación firme de hacer algo. Y yo les digo a ustedes, jóvenes, ¿ustedes saben cuál es su propósito? Lo más bravo es que la definición del diccionario está en la Biblia y dice: si te determinas a hacer algo y caminas por eso firme, sobre tus caminos va a resplandecer luz. El propósito de Juan el Bautista era sencillo: predicar del arrepentimiento, número uno, y decirle a la gente que Jesús venía. Y yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿conocen su propósito? Yo quiero que levante la mano a alguien que diga: yo conozco mi propósito. No le voy a preguntar quién. Levante la mano. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro que saben para qué nacieron. 5, 6. Es decir, ustedes saben para qué están en esta tierra. Y para los que no levantaron la mano, surge una pregunta: ¿por qué no he encontrado mi propósito? ¿Por qué no sé para qué nací? Mira que a mí me toca trabajar 8 horas al día haciendo algo que no quiero. Es decir, no has encontrado tu propósito. ¿Y saben por qué, jóvenes, ustedes no han encontrado su propósito? Porque Jesús no es lo más importante para ustedes. Y eso está en la Biblia. En Juan 3:30, a él le toca crecer. Eso le está diciendo Juan, el que le cortaron la cabeza, y a mí menguar. Es decir, si Jesús se convierte en lo más importante para tu vida, entonces tú vas a morir a ti mismo. Eso lo dice un hombre que sabía para qué había nacido. Quiero hacer este ejercicio con los líderes. Levántense todos los que son líderes y están en el grupo de WhatsApp de jóvenes. Levántense, porfa. Mírenlos bien. Mírenlos. Yo quiero mirar cuántos se sientan después de esto. Ahora, escuchen lo que les voy a preguntar a los líderes. Este es el equipo que trabaja conmigo hace rato. De ustedes, eso lo digo mirando al piso para que de pronto, Miguel me miró y me intimidó. El que sienta que no nació para predicar puede sentarse. 2 personas, ¿ok? Es todo, ya pueden sentarse los demás. Se levantaron más o menos 12. 2 se sentaron, es decir, 2 personas sienten que no nacieron para eso, pero de resto entienden que el propósito de ellos, o parte del propósito, es predicar. No significa que esa sea la profesión, porque entre los que se levantaron hay una, por ejemplo, que es fisioterapeuta y dice: esa es mi profesión, pero mi propósito es más grande que mi profesión, es predicar. Hay otro que es futbolista, pero su propósito es predicar de Jesús. Él me ha dicho: quiero levantar una fundación para perros. En serio, me ha dicho eso, porque es su propósito. Y quiero levantar una fundación también para niños. Hay otro que es panadero. Dice: Miguel, yo quiero influenciar a la gente. No quiero ser, hay unos que me dicen: yo no quiero ser pastor, pero sí quiero pararme delante de una multitud e influenciar a la gente. Hay de todo, hay politólogos, hay músicos. Es decir, el propósito es más grande que la profesión de ellos. Mi propósito es obtener mucho dinero. ¿Cómo lo vas a obtener? Narcotráfico, fácil. En la cárcel terminás o muerto. ¿Qué vas a hacer? Expendio de drogas, fácil. Probablemente vas a terminar no en la cárcel ni muerto, pero sí en la calle. Esclavo, adicto. Ahora yo les pregunto: ¿estarías dispuesto a morir por tu propósito? Le pregunto a los líderes: ¿estarían dispuestos a morir por su propósito? Juan el Bautista murió por su propósito. Miren esta escena. Juan el Bautista tenía contacto con el rey de Israel. Y resulta que el rey de Israel se enamoró de la esposa de su hermano. Y no solo se enamoró, se la quitó. Y no solo se la quitó, se acostó con ella. Y entonces Juan el Bautista, al ver esa situación, le dijo: rey, vos estás haciendo las cosas mal, hermano. Yo sé que si hubiera sido uno quizá de los pastores o líderes de esta época, habría dicho: no, pero es que yo tengo que hablarle con prudencia, porque es el rey Herodes.
A Juan no le importó eso. Estás haciendo las cosas mal, rey. Te estás acostando con una mujer que no es tu esposa. Y no solo eso, es la esposa de tu hermano. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Eso se llama adulterio. A causa de eso, que era el propósito de Juan, porque Juan le dijo: arrepiéntete, rey Herodes, lo meten a la cárcel. Y encima de todo, le cortan la cabeza en la cárcel. 31 años nomás cumplió su propósito. Chao, te moriste. Otros 70, 80, 90, 100 o 110 años no cumplen su propósito. Tristemente, la mayoría de las personas no cumplen su propósito. Yo, cuando entendí esto, jóvenes, renuncié a cualquier posibilidad de trabajo, porque en mi caso, no les estoy diciendo que ustedes tengan que renunciar, mi propósito es es predicar de Jesús, igual que Juan el Bautista, predicar del arrepentimiento y de que la venida de Cristo está cerca, y de que quizá no veas la venida de Cristo, pero entonces te vas a morir y te vas a ir con Jesús o sin Jesús. No, yo siento que sin Jesús, Miguel. Ok, entonces arrepiéntete. Tu propósito debe pesar más que tu propia vida, joven. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Y si no lo sabes, por eso estás aquí sentado. Por eso estás en Fuego Santo, para que conozcas el para qué naciste. Y para aquellos que dicen: no, Miguel, yo no estoy dispuesto a morir por mi propósito. Si no estás dispuesto a morir por tu propósito, entonces no es un propósito lo que tienes, sino una meta temporal que en algún momento se va a ir. Muchos dicen: mi propósito es trabajar, es servirle a Dios. Y a la hora de demostrar finura, se arrugan, se poposean. Y esto lo digo para aquellos que dicen: si yo estuviera cantando allá arriba, yo lo haría mejor. Y te parás y cantás horrible. Si yo estuviera predicando, yo lo haría mejor. Y te toca predicar y te arrugás, se te va la voz, te comienzan a salir los gallos. Miguel, yo quisiera tener una casa de paz. Y se te da la casa de paz y viene la tentación y sucumbís en la tentación. Y no significa que Dios no te vaya a volver a levantar. Claro que sí. Pero te está diciendo: hey, ¿estás listo para esto? Lo digo porque aquí hay gente que anhela estar en otra posición y Dios te la da, te asciende en el trabajo y te desorbitas, te sube en el salario, Dios te coloca en otra posición y desencajas. Quizás se te sube el ego demasiado, quizá no sabes administrar bien el dinero, por eso Dios nunca te da un trabajo donde te paguen más de, 2 millones. Por eso te tiene con el mínimo, porque estás dependiendo de Él, porque tenés que volver aquí a decir: gracias, Dios, por ese mínimo que me has dado. Después de que le arrancan la cabeza a Juan el Bautista con una espada, la levantan. Yo me imagino que lo cogían del cabello, no sé si era calvo. Si era calvo, lo cogieron de las orejas. Si era peludo, de aquí. La colocan en un plato y la llevan al palacio real. Y todos allí, Herodes, su amante, es decir, la mujer que le quitó a su hermano, y todos sus sirvientes, observando la cabeza de un hombre, Juan el Bautista. Y escuchen, no lo pusieron en cualquier plato. La cabeza de Juan la pusieron en la vajilla real. No la sirvieron ahí en el platico el platico viejo, ¿no? Que le sirven a los locos cuando va a la casa su mamá. ¿Sí ha visto que su mamá? No, el plato viejo para los locos, ¿no? Yo me acuerdo que yo de aposta le daba en los mejores vasos de la casa a los locos. Y mi mamá: ese es el vaso de su papá, Miguel. Es un vaso más, se lava. Miguel, usted no sabe qué gérmenes tiene. Imagínense con el COVID a mi mamá. Yo tenía un amigo, bueno, no quiero ahondar en eso, pero tenía un amigo que tenía un mal aliento. Y yo le decía, cuando llegaba a la casa, le servían los mejores vasos.
toma. Y él bebiendo, y salía mi mamá. Miguel, ¿cuántas veces te tengo que decir que para la visita no son esos vasos, sino los vasos de lata? Y yo, ma, eso es lo mismo. Y a veces decía, yo no sé qué voy a hacer con ese vaso, Miguel. ¿Lo botamos o qué? Yo, pues bótelo si quiere. Y calentaba agua la señora. Era terrible. Calentaba agua. En tu casa lo hacen, no, Giselle estaba podrida de la risa allá en el hueco. Calentaba agua y metía ahí el vaso. Y yo, ma, pero vos que estás exagerando con jabón. Decía, Miguel, es que usted no sabe los gérmenes que puede tener ese muchacho en la boca. Nos pasa esas enfermedades. Todo el palacio, jóvenes, viendo la cabeza de Juan el Bautista en la vajilla, papá. Y con esto le doy a entender algo. Si no estás dispuesto a perder la cabeza por predicar la verdad, no eres digno de ser parte de los invitados a la mesa del rey. ¿Cuándo, Miguel? El día que te muras. Seguir a Cristo te va a costar todo. Aquí estamos cómodos, pero cuando nos manden es allí donde vamos a ver de qué es que estamos hechos, muchachos. Cuando estaba preparando esta palabra, sentía que aquí hay gente que está haciendo algo totalmente diferente al propósito por el cual fue parido. Están construyendo su propio propósito. Están construyendo su propio castillo de arena. Y no importa cuán grande hagas un castillo de arena, al final va a venir la marea y te lo va a derribar. ¿Saben cuál es la razón por la cual lo están haciendo en sus fuerzas? Es porque les da miedo. Tienen miedo porque en el pasado les ha ido mal. Tienen miedo porque los han pisado. Hay gente aquí que tiene miedo a fracasar también. De la única forma que se venza el miedo que ustedes tienen es con una dosis de ese mismo miedo. Es decir, si ustedes tienen miedo al fracaso, ¿cómo se les va a quitar el miedo al fracaso, Rodallega? Fracasando, muy bien. Si ustedes le tienen miedo a las cucarachas, un ejemplo, ¿cómo se les va a quitar el miedo? Enfrentando las cucarachas. Lo digo por experiencia, pavor había aquí en este cuerpo flaco y largo. Pavor, ese cuerpo raquítico a las ratas. Aquí un día el pastor de esta iglesia me dijo, Miguel, hay una rata y necesito que me la ayudes a matar. Y yo, sí, señor. La voz de mi pastor es la voz de Dios, hermano. Pásame la escoba. La rata por ahí abajo y el pastor aquí y yo aquí. ¿Qué haces allá, Miguel? ¿Qué haces allá arriba? Pastor, por si sale por acá. Mentira, que va a salir por ahí la rata. Hasta que un día estaba editando aquí solo, 3 de la mañana, tenía que entregar un trabajo. Iba entrando, no les miento, muchachos, no les miento. No hay mentira en esto, Willy, no hay mentira. Va entrando por ahí una rata coja, grandísima, así. Y yo tenía mis gafas y estaba encendido aquí. Y yo hice como así porque sentí que algo pasó y seguí editando. Y yo me estoy quedando una rata. Prendí todas las luces, voy a matar a esa infeliz. La busqué, no la encontré. A la media hora se me metió debajo del escritorio. Medios quedaba allá, se me metió por abajo. Y yo, no imaginan los saltos que pegaba ahí, pa. Cogí una escoba y no la casé, pero ya tenía la intención de matarla. Es decir, esa noche, esa madrugada, estaba venciendo mi miedo. Al otro día Sandra me dijo, Miguel, hay una rata enrollada en un tapete. Era la misma coja. Desenrollé eso y la maté. Ese día se fue el miedo pa' la porra, pa' el carajo se fue. Nunca más. De ahí ya el pastor me dice, hecho mata ratón de cariño, ¿no? Tengo miedo a hablar en público. Ok, un día en tu empresa, jefe, déjeme aquí que yo voy a orar por esta gente. Pum, rompes.
William Wallace era el jefe del ejército de Escocia y había 1000 escoceses, y al otro lado habían 3000 ingleses, y no estaban jugando, se iban a matar. Allá había el triple de lo que había acá. Es como que nos digan: jóvenes, allá afuera hay 200 y nosotros aquí somos como 55 por ahí. Nos vamos a matar. ¿Qué van a decir los de acá, Miguel? Pero es que allá hay 200. Y William Wallace les dice: ¿van a pelear o no van a pelear? Y entonces viene una de las mayores gallinas que había ahí, de los miedosos, yo también, seguramente, usted también con miedo, y le dice: no vamos a pelear, temblando, muertos de miedo. ¿Y por qué? Les dice William Wallace: porque nos van a matar. Entonces, ¿qué van a hacer? Y ellos le dicen a William: vamos a huir, vamos a salir corriendo apenas aparezcan los ingleses allí, y entonces vamos a vivir. Y William Wallace da un magnífico discurso a raíz de estas palabras. Les dice: ok, huyan y vivirán, por lo menos por un tiempo, pero luego de pasar los años, ustedes ya viejos, decrépitos en sus camas, van a recordar este momento, rodeados de sus familiares, muriendo, agonizando en paz. Van a recordar este momento en el cual pudieron salir a pelear contra aquellos que llevan años oprimiéndonos, contra esos ingleses. Y si pelean aquí, posiblemente les van a quitar sus vidas, pero nunca su libertad. ¿Qué hicieron los escoceses? Se armaron de valor, pelearon contra los ingleses, y hoy en día, por no decir más, Escocia es un país libre. Y lo mismo les digo a ustedes, jóvenes: sigan a Jesús. Afuera hay problemas, hay tentaciones, hay demonios, hay principados, hay potestades. Hay cosas que los van a hacer caer quizá una y otra vez, pero al final de sus vidas no se van a arrepentir de haber tomado la decisión de ser diferente. Para aquellos que les da miedo la muerte y quieren conservar su vida, dice la Biblia por allá en Santiago 4:14, ¿qué es la vida? Dice el apóstol Santiago: es como neblina nomás, que aparece al amanecer. Ustedes la han visto, aparece por un momento y luego se desvanece.